Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda puntada de ochos con hojas, ideal para un lindo suéter. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda puntada que es tejida a dos agujas y como pueden ver la parte central es la puntada 8 con unos lindos tallos o ramitas que van saliendo y formando unas hojas. Para empezar a tejer esta pequeña muestra he montado 27 puntos en las agujas. Recuerden que esto es una muestra, yo lo estoy mostrando con agujas circulares, pueden hacerlo con agujas rectas convencionales para practicar, ¿sí? Cada uno busca su comodidad. Monten los 27 puntos como ustedes deseen. Y empezamos con la hilera 1, con 2 puntos en revés. 1, 2, lazada, disminución simple, 8 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a hacer la puntada 8, que sería este primer punto lo saco sin tejer. Luego tejo en derecho 1 y 2 puntos. Y el punto que había retirado sin tejer lo monto sobre estos 2 puntos que sí tejí. Aquí estamos haciendo un punto menos, ¿sí? Pero en la hilera de atrás luego lo vamos a compensar con una lazada. Si ustedes quieren, para poder recordar y que sea mucho más sencillo, podemos colocarle un marcador. Acá traigo uno y colocamos aquí para saber que aquí va a ser siempre la puntada 8 en esta parte. Habíamos terminado acá hicimos 8 y luego la puntada 8. Ahora 4 al revés. 1, 2, 3, 4. Acá empezamos con una hoja lazada, un derecho, lazada y 3 revés. 1, 2, 3. Bien, si se están dando cuenta, aquí hicimos una disminución al montar y acá estamos haciendo 2 lazadas. No se preocupen porque la puntada va a ir aumentando aquí y disminuyendo aquí, pero mientras vamos tejiendo, luego se va a hacer la disminución de este lado de acá, que son de las hojas. Ya van a ver, vamos a hacer hilera por hilera juntos. 3 revés y terminamos con una lazada, disminución simple y 2 revés. Esto es por adelante. Por atrás siempre se va a tejer según como corresponda, pero igual todas las hileras, incluido las de atrás, lo vamos a hacer juntos. 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 1, 2, 3, 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Acá está el punto 8 donde tejemos en revés 1, hacemos una lazada, que ahí estamos compensando el punto que se montó, y un revés. Acá en este lado ya están los puntos completos. Bien. Continuamos con 8 derechos. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. 8. 2 revés, 2 derechos,
hilera 3, 2 revés, y ahora lo contrario a este se va a ir intercalando. Si fue una lazada y disminución simple, ahora será 2 puntos juntos, una lazada, 8 revés, cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. 6, 7, 8. El punto 8 se descansa por 3 hileras. La hilera de atrás fue una, esta sería la segunda, que sería 3 derechos y 4 revés. 1, 2, 3, 4. Esto se va a continuar, ¿ven? Las lazadas anteriores. Lazada, un derecho, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, 3 revés. 1, 2, 3. Y acá igual, ¿ven? 2 puntos juntos, una lazada y 2 revés. Hilera 4, que es tejer como se encuentra, que sería 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5. 4 derechos, acá que es el punto 8, donde va a estar el punto 8, que serían 3 revés, 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 revés, 2 derechos. Así podemos observar hasta el momento. Ahora continuamos con la hilera 5. Empezamos con 2 revés. Y aquí, como les dije, se va a repetir como acá, que sería una lazada y disminución simple. Esto es para que recuerden ustedes que esto se va a ir intercalando, ¿sí? Así es mucho más fácil saber cuándo. Igual anótenlo. 8 en revés. Y nuevamente tú toca el punto 8 aquí, que es retiro sin tejer, tejo estos dos siguientes y monto el primer punto que no tejí allí. Lo importante en la puntada 8 es que cuando estemos por atrás no nos olvidemos de hacer la lazada entre estos dos puntos. Ahora 4 puntos en revés. 1, 2, 3, 4 y una tercera vez hacemos las lazadas, que serían 1, 2 derechos. ¿Ven? Lazada, un derecho, lazada, 1, 2, 3 revés, 1, 2, 3. Y aquí lo contrario, lazada y disminución simple. Y terminamos con 2 revés. La hilera 6. Les estoy mostrando hasta la parte de atrás para que no haya confusión, pero ya les dije que es tejer como se encuentra, que es como se encuentra cuando ven este bultito es en revés, y las lazadas también se tejen en revés por la parte de atrás, ¿no? Revés, y cuando vemos la cadena es en derecho. 1, 2, 3, y ahora son 7 puntos en revés.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Aquí va la lazada de la puntada 8. Un revés, lazada, un revés. Y 8, en revés esto, ¿no? Y 8 derechos. 1, 2. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Ajá. 2 revés y 2 derechos. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 7, donde empezamos con 2 puntos en revés, 2 puntos juntos, lazada, 1, 2, 7 revés, 4, 3, 4, 5, 6, 7 revés. Y aquí vamos a ir ya sacando como una ramita para ir haciendo luego la otra hoja del lado derecho. Entonces, este punto de aquí lo saco sin tejer. A ver, con un gancho o algo que deseen, lo podemos sacar. Lo voy a sacar así. Lo sacamos por atrás, ¿sí? Como les digo, le voy a poner este ganchito para que no se escape y ustedes también puedan ver mejor. Ahí. Tejo el primer punto del punto 8 en derecho hacia acá y ahora devuelvo este puntito acá. ¿Ya? Allí. Y estos 3 lo tejo en derecho también. 1, 2, 3. ¿Sí? 4 revés. 1, 2, 3, 4. Si nosotros contamos los puntos, tenemos más de 27 puntos por las lazadas que hemos hecho acá. Son 6 lazadas, entonces son 6 puntos que vamos a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, después de estos 4 puntos en revés, aquí vamos a hacer una disminución simple. Retiro, tejo y monto. Y ahora 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 revés. 1, 2, 3. 2 puntos juntos. Una lazada y 2 revés. Volteamos y nos toca la hilera 8, que es tejer como se encuentra. Entonces sería 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y estos 4 puntos en revés, que es la parte de la puntada 8. 1, 2, 3, ¿ves? Y 4 porque es el punto que habíamos cruzado antes, 4. Y ahora 8 puntos en derecho. 7 puntos, perdón, en derecho, 2 revés y 2 derechos. Hilera 9, 2 revés, lazada, disminución simple, 7, 3, 4, 5, 6 puntos en revés y nuevamente este punto lo cruzamos, ¿ven? Lo retiro, lo voy a retirar ahí y lo voy a poner un momentito en este gancho.
tejo este en derecho y el punto que retire lo devuelvo y lo tejo en revés. Allí. Y acá ya está el punto 8 otra vez por repetir. ¿Ven? Paso sin tejer, tejemos estos dos y montamos. Así. 4 al revés. Y otra vez aquí la hoja, una segunda vez. Retiro sin tejer, tejemos y montamos. Y ahora 4 derechos. 3 revés, lazada, disminución simple, 2 revés. Volteamos, era 10, 2 derechos, 2 revés, 3 derechos y 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes viendo ya por atrás se pueden ir guiando, ¿ven? 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Y aquí otra vez la puntada 8 donde le hacemos la lazada. Un revés, lazada, un revés. Y acá nos fijamos bien que hay un derecho, ¿ven? Un revés y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 revés, 2 derechos. Hilera 11, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez retiro este puntito hacia atrás, tejo este en derecho, devuelvo el punto a su sitio y lo tejo en revés. Revés y revés el que sigue también. Estos 3 puntos del 8 en derecho, 1, 2, 3, 4 al revés, 1, 2, 3, 4 y continuamos disminuyendo. Disminución simple, allí 3 derechos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 revés, 2 puntos juntos, una lazada y 2 revés. Hilera 12, 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 4 revés, 1, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos, un revés, 5 derechos, 2 revés, 2 derechos. Podemos ver cómo la hoja ya empieza a cerrar los puntos y aquí también como una ramita ya empieza a subir para hacer
luego la hoja. Una vez que se termine esta hoja, se empieza la hoja de este otro lado. ¿Sí? Igual, continuamos con la hilera 13. 2 revés, lazada, disminución simple. Ya empezamos un poquito más rápido para no hacer muy largo el tutorial. 1, 2, 3, 4. Pasamos el punto hacia atrás, tejemos en derecho, devolvemos el punto y lo tejemos en revés, ¿sí? Que sería 1 con este, 2 y 3. Y aquí otra vez en la puntada 8, paso sin tejer, tejo 1, 2 y montamos 4 revés, 1, 2, 3, 4, disminución simple, 2, 1, 2, 3 revés, 1, 2, 3, lazada, disminución simple y 2 revés. Volteamos, hilera 14, 2 derechos, 2 revés, 3 derechos, 3 revés, 4 derechos, 2 revés o un revés, lazada, un revés, ¿sí? Del 8 que estamos compensando. Aquí nos fijamos en 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, 4 derechos, 2 revés, 2 derechos. Hilera 15, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 3 revés, 1, 2, 3, cruzamos el punto, lo devolvemos y tejemos en revés, 1, 2, 3, 4, 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3, 4. Y ahora que la hoja ya quedan 3 puntos, estos 3 puntos se hace como disminución doble, ¿sí? Este lo retiro sin tejer, tejo estos 2 puntos y monto así, ¿ven? Y lo hemos convertido en un punto solo, ¿ven? La hoja ya cerró. 3 revés, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, 2 lazada, 2 revés. Volteo y hilera 16, 2 derechos, 2 revés, 8 derechos, 1, 2, 3, este ya se convierte en derecho, ¿sí? Donde hemos cerrado la hoja, ya se convierte ahí. 8 derechos, 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 3 derechos, 2 revés, 2 derechos. Ya.
Aquí ya podemos observar mucho mejor cómo se ha terminado la hoja y si cuentan ahora tenemos los 27 puntos una vez que hemos cerrado aquí. Aquí, ya que se ha cerrado, aquí corresponde a 8 revés, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la hoja de este lado, que es igual, solo que lo contrario. Empezamos entonces acá con 2 revés, lazada, disminución simple, 3 revés, 1, 2, 3 y aquí hacemos igual lazada, un derecho, lazada y 4, 1, 2, 3, 4. Acá nos corresponde la puntada 8. Ocho revés. Tejiendo con mi dori, tejiendo dodobu, mi dori doriri. Tejiendo con mi dori, tejiendo do. Lazada, disminución simple, 2 revés. Esta es la hilera 17. Ahora, a partir de ahora, la hilera de atrás ustedes los van a hacer solos, ¿sí? Es ya repetir como le he estado diciendo y tal como se encuentra. ¿Ven? ¿Ya? Solo nos vamos a concentrar en la parte de adelante. Dejan la 18 y nos vemos en la hilera 19. Hilera 19, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 3 revés, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, 3 derechos, 8 revés. Dos puntos juntos, lazada, revés. La hilera 20 lo tejen ustedes y nos vemos en la hilera 21. Ya estamos viendo cómo se forma y nos toca la hilera 21 donde empezamos con 2 revés, una lazada, disminución simple. 3 revés, 2 derechos, 1, 2, ¿ven? Lazada, un derecho, lazada, 2 derechos, 4 revés, acá el punto 8, revés. Lazada, disminución simple, 2 revés, dejan la hilera 22 y nos vemos en la 23. Hilera 23, 2 puntos en revés, 1, 2, 2 puntos juntos, lazada, 3 revés. Y ahora, una vez que hemos hecho 3 veces la lazada, 1, 2, 3, la siguiente es cuando se hace aquí en este lado disminución simple y en este lado es como 2 puntos juntos. Cuando se empiece ya a cerrar la hoja,
Aquí es cuando empieza ya a salir la rama para este lado, al igual que acá, ¿ven? Empezamos a cerrar esta hoja y empezó a salir aquí la ramita para el otro lado, ¿sí? Eso lo digo para que recuerden mucho más fácil, ¿sí? Bien, ahora vamos a tejer 6 en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 5 puntos y estos dos como 2 puntos juntos para que se vaya inclinando hacia el otro costado, ¿verdad? Acá 1, 2, 3, 4, tejemos 1, 2 y este punto que va a ser la rama lo retiro hacia adelante, tejo el que sigue en derecho porque ya se convertiría en el derecho para el punto 8 y este lo devuelvo y lo tejemos también en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, revés y acá otra vez 2 puntos juntos, lazada y revés. Dejan la 24 y nos vemos en la 25. Hilera 25, 2 revés, lazada, disminución simple, 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, 3 revés, 1, 4, perdón, 3, 4 revés, el punto 8, allí, y ahora este punto lo retiramos, tejemos en revés, lo devuelvo y lo tejo en derecho y en revés todo. 2, 3, 4, 5, 6, lazada, disminución simple, 2 revés. Nos vemos en la hilera 27. Hilera 27, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3 revés, 3 derechos, 2 puntos juntos, 4 revés, 3 derechos, un revés, cruzamos el punto, tejo en revés, lo devuelvo y tejo en derecho. ¿Ven? Acá ya estamos formando la ramita. 1, 2, 3, 4, 5, 5 revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 revés. Nos vemos en la hilera, creo que 29, ya perdí la cuenta. Dos revés, lazada, disminución simple, 3 revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, 4 revés,
Esta es la puntada 8. Dos revés, 1, 2, lo tejo en revés, lo devuelvo y tejo en derecho. 1, 2, 3, 4 revés, lazada, disminución simple, 2 revés. ¿Ven? Acá ya ven que se está formando también la rama para el otro lado. Esta sería la hilera, la última hilera, porque la siguiente ya repetirían desde aquí, desde el principio, la hoja de acá. Bien, empezamos entonces con 2 puntos en revés, 2 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3 revés, aquí, y estos 3 puntos juntos, ¿ven? Para cerrar la hoja. 3 puntos juntos y cerramos la hoja. 4 revés, 2, 3, 4, 3 derechos, 1, 2, 3 y hacemos el último cruce, tejo en revés, lo devuelvo, tejemos en derecho, 1, 2, 3 revés, 2 puntos juntos, una lazada y 2 revés. Pueden ver cómo está quedando y ya empiezan a repetir desde la hilera 1 a la 34, 1, 34, 1, 34. Esta parte también pueden ver, como les dije, va a ir quedando en zigzag intercalado, ¿ven? Así si lo estiramos. Y si les ha gustado esta linda puntada, comenten aquí abajo y díganme, ¿les gustaría ver algún proyecto con esta puntada y qué tipo de proyecto? Tal vez un lindo suéter. Ya veremos según los comentarios o lo que ustedes me pidan. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiel es una sensación sin igual. Solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar.